Muy buenas noches, señoras y señores. Una nueva entrega de Tarea Fina, el programa que hemos decidido hacer con un par de compañeros para actualizar las banderas, para lograr unidad de concepción y unidad de la acción, para dedicarnos a hacer un análisis y no opinión, para no comernos la curva, para dedicarnos a las cuestiones de fondo y no de forma. Y para eso en este programa decidimos titularlo, mejor dicho, Forja el Nacionalismo Popular, a partir de un libro que escribió el compañero que tenemos aquí presente, Juan Godoy, sociólogo, pero voy a dejar que se presente él mismo. ¿Cómo andás, Juan? Bueno, buenas tardes, todo bien, todo en orden, por suerte, dentro de de la situación del país estamos bien. Y trataremos de estar mejor, por ahí uniéndonos puede ser un poco más llevadero. Exactamente, tal cual. Juan, ¿querés contarnos un poco de introducción? ¿A qué te dedicás? ¿Qué haces? Sí, brevemente, yo soy sociólogo, licenciado en sociología y soy docente universitario, es decir, eso es lo que me da el pan, dar clases en las universidades, y mayormente me dedico a las temáticas nacionales, latinoamericanas, ¿no? Digo, lo que nosotros se ha dado a llamar en la corriente del pensamiento nacional latinoamericano, y también algunas cuestiones de la historia en clave revisionista, ¿no? Digo, es decir, a la historia oficial nosotros le hemos puesto desde una corriente nacional un revisionismo histórico, no en clave popular. Bueno, intentamos de reconstruir algunos hechos de la historia visto desde el punto de vista de los sectores populares, ya no de como la historia oficial, liberal, que miró los hechos a partir del punto de vista de la oligarquía argentina, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esas son las temáticas que elaburo. Muy bien. Justamente por eso te invitamos en el día de hoy, espero que sea la primera de muchas visitas, Juan. Nacionalismo popular. Creemos que una de las banderas a actualizar es justamente el nacionalismo cultural, la unidad regional. Para eso hay que tener un pensamiento propio, mirarlo con los propios ojos y no con ojos ajenos. Para eso se nos ocurrió hacer justamente el programa Nacionalismo Popular a partir de tu libro. ¿Cómo se forja en la actualidad? Tomando justamente tu libro, ¿cómo se forja el nacionalismo popular, cultural en la Argentina? No sé si querés empezar por la cronología histórica. Bueno, sí, yo creo que primeramente una cuestión que puede ser conceptual, podríamos decir nosotros, en qué entendemos por nacionalismo popular, ¿no? Uh-huh. Y ahí nosotros tenemos una diferenciación básica que debiéramos hacer, ¿no? Para comprender en dónde se enmarca el nacionalismo popular, que es una distinción entre el nacionalismo de los países opresores y el nacionalismo de los países oprimidos. Porque ahí tenemos dos vertientes bien diferentes de lo que es el nacionalismo, ¿no? Porque el nacionalismo de los países opresores, imperialistas, colonialistas y demás es un nacionalismo expansivo, un nacionalismo que avanza por sobre sus fronteras nacionales y procura dominar a otros países, ¿no? Podríamos decir nosotros, desde el punto de vista de los pueblos, es un nacionalismo negativo, le podríamos dar esa carga, ¿cierto? Uh-huh. Pero por otro lado, y muy diferente, es el nacionalismo de los países oprimidos, es decir, el nacionalismo de los países coloniales, semicoloniales, ¿no? La Argentina claramente es un país semicolonial, una colonia informal, podríamos caracterizarlo, después podemos caracterizar eso si quieren, pero un nacionalismo de un país oprimido, que es muy diferente porque este es un nacionalismo, si el otro es expansivo, este es un nacionalismo defensivo. El nacionalismo de un país oprimido lo que hace es levantar banderas nacionales ante el avance de la opresión extranjera, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferenciación básica que nos puede llevar a analizar varios hechos históricos y ubicarnos bien políticamente, podríamos pensar nosotros, ¿no? Y dentro de ese nacionalismo de los países oprimidos se encuentra el nacionalismo popular, justamente, en contraposición a otro tipo de nacionalismo que ha tenido también bastante preeminencia y tiene aún hoy algunas adhesiones y demás, que es un nacionalismo que se puede caracterizar como oligárquico,
¿no? Es decir, dentro del nacionalismo de los países oprimidos nosotros debiéramos distinguir el nacionalismo elitista, oligárquico, del nacionalismo popular. El nacionalismo elitista, oligárquico es un nacionalismo que lo esboza la clase dominante. No es un nacionalismo que lo esboza una élite, si uno quiere, no necesariamente quizás la clase dominante, sino una élite. Es un nacionalismo elitista, un nacionalismo que levanta banderas nacionales, pero le tiene un poco de alergia al pueblo, podríamos decir nosotros, ¿no? Es un nacionalismo restauracionista, que mira al pasado, ¿no? Como para restaurar un pasado idílico, ¿no? Donde había más orden y demás. Muy diferente ese nacionalismo al nacionalismo de corte popular, porque el nacionalismo popular es el nacionalismo que esboza las masas populares, ¿no? Digo, claramente, no sé, el nacionalismo elitista sería el nacionalismo del golpe del 30 contra Hipólito Yrigoyen, ¿no? Unos tipos que levantaban, pero banderas nacionales, pero con una visión elitista. De lo que no le gustaba a Yrigoyen era ciertos rasgos populares que tenía, ¿no? Como caudillo y demás, ¿no? Diferente el nacionalismo popular, insisto, sería el peronismo, por ejemplo, claramente, ¿no? Un nacionalismo que lo hacen las masas populares. Hay algo que no se puede negar, es que el peronismo tiene raíz nacional y esa raíz nacional arraiga en el pueblo, ¿no? Simbolicemos, ¿no? El subsuelo de la patria sublevado el 17 de octubre, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir ese libro? El libro que básicamente habla de Forja, una agrupación, muy brevemente, ¿no? Sí. Por si alguno no está tan en tema, Forja, una agrupación de mediados de la década del 30, como un desprendimiento del radicalismo irigoyenista, ¿no? Y esta agrupación va a actuar como un eje entre el radicalismo irigoyenista, de corte más nacional, de corte más popular, con el peronismo, ¿no? Ya ahí sí, con una profundización de lo nacional y una profundización también de lo popular, ¿cierto? Lo que me lleva a tomar la historia de Forja es que había una suerte de vacío en la historiografía. No digo que no hubiera escritos de Forja, porque había varios escritos, había un textito de Jauretche, Forja y la década infame, ¿no? Que hacía un poquito la historia de Forja y recopilaba algunos documentos. Había un texto de Miguel Ángel Sena, también muy bueno, Forja, una aventura argentina. Sobre todo la figura de Norberto Galazo había rescatado Forja en los libros de las biografías de Scalabrini, Ortiz y de Jauretche, pero ahí que aparecía de todas formas, ya hacía muchos años no se editaba nada sobre Forja, ¿no? Digo, entonces, una agrupación que en plena década infame había tenido mucha importancia, me parecía importante traerla al presente. Digo, Forja para pensar el presente. A mí lo que me interesaba era que muchos de los contenidos que analiza, muchas de las ideas que trae esta agrupación, son ideas que son absolutamente actuales, digo, ¿no? Es decir, en Forja nosotros podemos encontrar respuestas a las problemáticas actuales, digo, ¿no? Es decir, no solamente para pensar el pasado, para ver la historia, una cuestión de regocijarse, de ombliguismo intelectual, sino es encontrar ahí puntales donde poder asentar, pensar el presente, ¿no? Y lo del nacionalismo ahí aparece como fundamental, ¿no? No sé si llama la atención, pero por lo menos creemos firmemente de que uno de los deberes del campo intelectual que trabaja el campo nacional y popular debería ser cómo llegar a la actualidad todas esas ideas, cómo pueden servir en la práctica todas estas ideas, no regocijarse en una cuestión solo intelectual o del pasado, sino cómo encontrarle respuesta a los problemas actuales, que sirva para algo. Tal cual, no, para eso digo, uno desde la militancia, además, desde el lugar que le toca, revisa los hechos del pasado para encontrar respuestas al presente y forma de orientarse, ¿no? Esto de la autoafirmación que hace Forja del nacionalismo, ¿no? De la cuestión nacional, es fundamental por una cuestión que si hay algo que se ha dado, que el colonialismo cultural apunta fuertemente, es a la autoestima nacional, es decir, a destruir la autoestima nacional, a
incorporar en nosotros la idea de que no podemos ser un país desarrollado, no podemos desarrollar industria, no podemos tener fuerzas armadas, desarrolladas, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de el no poder te instaura el colonialismo cultural, ¿no? Que va a llevar a la autodenigración de lo nacional. Claro. Para decir, nunca tener la autodeterminación. Tal cual, exactamente. Entonces Forja va a ser un levantamiento de la autoestima nacional, va a ser un levantamiento para lograr la autodeterminación nacional. La famosa frase, nada grande se puede hacer sin alegría. Exactamente, sí, tal cual. Y ahí, entre las temáticas que me parecen bien sustanciales y para pensar el presente, digo el presente no solo hoy 2018, sino en los últimos años, podríamos decir, es que hay un tema principal en Forja que es la discusión de la dependencia. Es decir, Forja considera que hay una cuestión nacional a resolver, que es justamente que nosotros rápidamente, luego de nuestro periodo de emancipación, caímos en una dominación indirecta. ¿No? Ya no una dominación directa, sino una dominación indirecta por parte de Gran Bretaña, claramente, ¿no? A lo cual podíamos pensar nosotros, sobre todo después del 55, de el golpe de las bombas y del golpe de Estado contra el peronismo, la revolución nacional inconclusa que queda, ingresa también fuertemente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces la Argentina empieza a ser una suerte de colonia informal de Gran Bretaña, Europa, Estados Unidos, ¿cierto? Los forjistas resaltaban fuertemente el papel de Gran Bretaña, que era un papel que no aparecía, estaba oculto. Había algún texto, hay un texto de Hernández que denuncia, ¿no? Hay un texto justo de un año antes de la fundación de Forja de los hermanos Irasusta, parte de este nacionalismo más elitista, ¿no? Ajá. Que denuncia también la relación con Gran Bretaña. Ahora bien, Forja es la primera denuncia fuerte, profunda y sistematizada del accionar del imperialismo británico en la Argentina. Es decir, ponen sobre la mesa que éramos una semicolonia británica, porque había muchos, como decía Jauretche, que le comían el ala al águila norteamericana. Pero en realidad Estados Unidos todavía no había ingresado aquí. Para la década del 30. Exactamente. Lo que éramos una... Y denunciar el imperialismo británico ocultaba muchas veces la no denuncia del imperialismo británico. Entonces estos tipos ponen sobre la mesa eso. Y poner sobre la mesa eso es poner sobre la mesa nuestra condición dependiente. Es decir, que nosotros tenemos una estructura económica que no responde a nuestro interés, sino que responde al interés extranjero, ¿no? Claramente ellos van a empezar a ver los ferrocarriles trazados en abanico al puerto de Buenos Aires, ¿no? Es decir, unos ferrocarriles trazados bajo injerencia británica y trazados para que seamos un país que siempre esté en el primitivismo agropecuario, ¿no? Scalabrini, que justamente era de Forja, se dedicó a escribir. Exactamente, ¿no? Escribe Política británica. En el Río de la Plata, ¿no? Donde ahí plantea la idea esta de la dominación informal. Dice, es una política invisible la británica, claro, la que tiene en el Río de la Plata, que es dominarnos pero en forma invisible, ¿no? Como con los ferrocarriles, como dominando el Banco Central, porque van a encontrar ahí que en el pacto Roca-Runciman, ¿no? Un pacto que se firma entre Argentina y Gran Bretaña, Roca, el vicepresidente, hijo del que había sido 2 veces presidente, también de nombre Julio Argentino, y Runciman, el segundo de la corona británica por entonces, ¿no? En ese pacto, por ejemplo, se encuentra que el Banco Central de la República Argentina se crea por interés del imperialismo británico. Y no solo se crea por interés del imperialismo británico, sino que la mayoría accionaria de ese banco va a quedar en manos justamente británicas. Es decir, el Banco Central era una suerte de apéndice de la economía británica en la Argentina. Entonces, claro, ¿qué empiezan a encontrar los forjistas? Que todos los resortes de la economía, toda la estructura económica está en manos extranjeras. Ahí, uno de los maestros de Jauretche, que era un tipo bastante olvidado también de Forja, que se llamaba Manuel Ortiz Pereira, explicaba esto sencillamente. Decía, Argentina es un país rico, ¿no? Argentina es un país en el que produce gran cantidad de riqueza. Argentina es un país que llueve la riqueza, dice Ortiz Pereira. Pero alguien sobre la Argentina colocó un techo. Y claro, con ese techo los argentinos no nos mojamos con la riqueza del país. Y como todo techo tiene desagües, un desagüe a Europa, a Inglaterra y otro a los Estados Unidos. Lo que sencillamente explica, así Manuel Ortiz Pereira, es la dependencia
Es decir, la dependencia que es que a vos te monten una estructura económica que haga que la riqueza que producimos los argentinos, y nosotros sabemos que lo único que produce valor es el trabajo, ¿no? Entonces la riqueza que producimos los trabajadores argentinos no se quede aquí, sino que drene al extranjero, se vaya al extranjero y la disfrute en otro lugar y no aquí, ¿no? Nosotros siempre estemos en la condición de país semicolonial, ¿no? Exacto. Se me viene a la cabeza la metáfora esa granero del mundo, que es justamente básicamente lo que está diciendo vos. Para ellos somos eso, somos exactamente un silo, algo seco, estático, que no puede moverse de eso. Exactamente. Y ahí es el colonizaje pedagógico que nos impusieron, porque nosotros lo reivindicamos como orgullo. Eso. Tal cual, a eso mismo. Justo cuando vos me lo decías, yo iba a eso mismo, decir que los británicos lo digan, uno dice, bueno, tiene lógica porque responde a su interés. Ahora que nosotros lo adoptemos como orgullo, es parte de ese colonialismo cultural o colonialismo pedagógico, ¿no? Porque claro, esa dependencia va a ser posible por el colonialismo pedagógico. Porque claro, una colonia se asegura a partir de la presencia del ejército extranjero en tu territorio, la opresión directa, ¿no? Alguien hace algo, lo reprimen, lo meten preso, lo matan, lo que fuera. Aquí no hay ejército extranjero ocupando, salvo, siempre vale la aclaración, una parte de nuestro territorio, ¿no? Digo, las Malvinas desde 1833 y ahí tenemos un colonialismo directo, pero quitando este caso concreto, que siempre hay que denunciarlo desde ya, después no hay presencia del ejército extranjero. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que la Argentina sea parte de este saqueo y no haya un ejército que asegure la dominación? Claro, porque la dominación se asegura por el colonialismo pedagógico, ¿no? ¿Qué va a hacer ese colonialismo pedagógico? Va a invisibilizar la dependencia. Y no solo la va a invisibilizar, sino va a llevar a que nosotros la justifiquemos, con lo que marcabas vos, Gonzalo, es decir, con decir el granero del mundo con orgullo, o de adoptar el liberalismo económico también como nuestra doctrina económica, ¿no? Porque si uno va, no sé, a la facultad de economía, mayormente lo que se enseña es liberalismo económico, exactamente, ¿no? Ahí los tenemos, ¿no? Entonces digo, nosotros adoptamos esa ideología que es una ideología de la dependencia, porque claro, siempre el liberalismo va a llevar a que nosotros nos mantengamos en la condición de país semicolonial, ¿no? Entonces digo, claro, todo esto está cargado de presente, porque si uno observa la estructura económica de la Argentina, sobre todo del 55 para acá, y más aún, quitando ese interregno, podríamos decir, de la vuelta del peronismo, pero quitando ese interregno del 76 para acá con la profundización, uno observa la estructura económica y está absolutamente extranjerizada, concentrada, ¿no? Y nuestra riqueza drena al extranjero. Bastaría ver, no sé, la cuestión de la minería, como hoy ni siquiera pagan retenciones, pero antes pagaban 5% de retenciones a puerto de destino, es decir, cómo no prácticamente no administramos el comercio exterior, algo fundamental para un país como la Argentina, los puertos, los ferrocarriles también, prácticamente destruida la matriz ferroviaria, ¿no? La productiva, es decir, toda nuestra estructura está siendo una estructura económica dependiente. Cuando uno observa, no sé, los datos de la deuda externa y encuentra que el 83 acá la Argentina pagó más de 400.000 millones de dólares de deuda externa, uno dice, y en el 83 debíamos 47.000 millones y hoy debemos deber más de 200.000 millones, entonces uno dice, eso es la dependencia, claro. Un drenaje enorme de riqueza, 400.000 millones de dólares son prácticamente un PBI argentino de hoy, podríamos decir, ¿no? Cuando uno observa el dinero que hay en estos paraísos fiscales, ahora dicen guaridas fiscales, ¿no? Se estima más o menos en unos 400.000 millones de dólares también. ¿Qué es eso? Riqueza argentina generada por los trabajadores argentinos que se levantan temprano, que van a trabajar, que trabajan en cualquier horario, que trabajan muchas horas en condiciones precarias, que drena al extranjero. Se va al extranjero, ¿no? Y vale aclarar, el 70% de esos paraísos fiscales está en manos, porque bueno, está en Islas Seychelles, acá, allá, pero el 70% tiene acento ¿en dónde? En Londres, ¿no? Es la financiera del mundo, el capitalismo anglosajón. Es tal cual, eso es la dependencia más cruda, ¿no? Entonces digo, nosotros seguimos siendo un país primitivamente agropecuario, hoy también podríamos decir nosotros, vinculado mucho a la cuestión también financiera, ¿no? Sí.
Justamente ahí podemos observar en lo que decís que hay una línea coherente y sistemática en un movimiento claramente antinacional, y así como hay una línea que se mantiene en la historia de un movimiento antinacional, claramente tenemos la misma línea que se mantiene del movimiento nacional. Sí, sí, exactamente, ¿no? Dos grandes vertientes, podríamos decir nosotros, la vertiente nacional o la vertiente colonial o antinacional, ¿no? Digo, de cualquiera de las dos formas la podríamos nombrar, ¿no? La vertiente colonial, que fuertemente es una vertiente elitista, es una vertiente eurocentrista, claramente, ¿no? Porque denigra todo lo propio, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa en los términos sarmientinos, piensa en términos de civilización y barbarie, es decir, todo lo propio es bárbaro, todo lo ajeno es civilizado, ¿no? Es decir, entonces el pensamiento colonial anida en esa dicotomía, digo, ¿no? Y el pensamiento nacional busca romper esa dicotomía, busca reivindicar lo propio, busca reivindicar lo nacional, busca crear un pensamiento propio, una voz clara, nuestra, ¿sí? Busca entonces romper con esa civilización barbarie, pensar en función de los intereses de la nación, sí. Porque el pensamiento colonial no piensa en función de los intereses de la nación, sino que piensa, planifica y justifica el orden dependiente, sí. ¿No? Y no es que eso es solo una élite, sino que está conformado principalmente el colonialismo pedagógico y el pensamiento colonial por sectores intermedios, ¿no? Que son los que están más penetrados por la colonización pedagógica, ¿no? Es decir, por eso Hernández ya decía, mejor que saber muchas cosas es saber cosas buenas. Esa es una suerte de manifiesto contra el colonialismo cultural, ¿no? Porque Jauretche después dice, bueno, claro, los sectores populares muchas veces tienen una ventaja para con los sectores medios, que es que no tienen que desaprender nada, porque los sectores medios aprendieron cosas que son pensamiento colonial, y el pensamiento colonial es un pensamiento contra nosotros mismos, ¿no? Y en el pensamiento colonial tenemos diferentes vertientes, donde podríamos incluir... si nosotros tomáramos de qué matriz viene la corriente del progresismo, por ejemplo, viene más de una matriz colonial que de una matriz nacional, ¿cierto? O sea, está más en esa lógica de pensamiento, ¿no? De denigración de lo propio, ¿no? De fuertemente colonizado culturalmente, pensando más en Europa de acá, ¿no? Es decir, no sé, podríamos decir, sabe más de la Revolución Francesa que de la Revolución Haitiana, ¿no? Exacto. O no sé, en estos días pululaba una frase tipo, es preferible un mayo francés a un julio argentino, ¿no? Es decir, ahí manifiesta un colonialismo cultural fuerte que siempre anidó en nosotros en Francia, Inglaterra, ¿no? Digo, ese colonialismo cultural que es parte fuertemente el progresismo, ¿no? También podíamos tomar nosotros de esa matriz el antimilitarismo abstracto. Exactamente. ¿No? Porque digo, han mamado de esa misma idea que venía de la izquierda antinacional, colonial que tuvimos a lo largo de nuestra historia, es decir, todo lo que proviene de las Fuerzas Armadas es negativo, ¿no? Cuando en realidad cualquier revisión de la historia latinoamericana va a mostrar que eso no es así, y de nuestra historia también. Nosotros claramente tuvimos a lo largo de nuestra historia dos vertientes, una vertiente nacional y una antinacional también, ¿no? De San Martín, tuvimos el Mosconi, Sabio, Perón, Luis Ernesto Vicat, qué sé yo, tuvimos una cantidad de militares nacionales y después también antinacionales, como, qué sé yo, Mitre, Aramburu, Videla, etcétera. La línea liberal, ¿no? Y la línea nacional. Exactamente, las dos líneas se dan, pero el pensamiento colonial lleva al antimilitarismo abstracto, es decir, nada bueno puede venir de las Fuerzas Armadas, y eso en un país como el nuestro termina siendo suicida. Sí. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros no tenemos una burguesía nacional fuerte, ¿no? No tenemos una burguesía nacional robusta como fue en Europa, que desarrollaron las fuerzas productivas, no tiraron abajo el feudalismo, desarrollaron el capitalismo y demás. Aquí eso no sucede, digo, ¿no? Aquí la clase dominante es la oligarquía argentina, que es una clase parasitaria, y la burguesía es una clase que Jauretche la define como medio pelo en su libro. Es decir, quiere ser oligarquía, pero no puede, ¿no? Quiere ser oligarquía y
no puede. Entonces muchas veces, y sobre todo en la Argentina, el desarrollo industrial en América Latina habría que ver también, viene de la mano de las Fuerzas Armadas, que actúa una suerte como clase de reemplazo, ¿no? Podríamos decir, e impulsa el desarrollo industrial. Claramente en nuestro país es muy claro eso, porque el desarrollo del pensamiento industrial fuerte arranca en la década del 30, justamente en la misma década esto de Forja, y va a tener su desarrollo pleno en el peronismo, ¿cierto? Sí, hay otra cosa que me gustaría remarcar de Forja, que me parece que justamente con esta cuestión del progresismo vale recalcar, fueron un grupo de intelectuales que se animó a ser más que simplemente un grupo de intelectuales. Se animaron a la política, a la acción. Tal cual, tal cual. Cosa que en la actualidad también esos mismos círculos deberían replantearse esas cosas. Sí, aparece acá Forja lo que vos decís claramente, ¿no? Un grupo militante muy fuerte. Digo, gente muy, si bien venía mucho de sectores medios y demás, esta militancia le va a traer el ostracismo. Los tipos dedican su vida a eso. No sé, Forja dura 10 años, de 1935 a 1945. Se desintegra por el 17 de octubre para sumarse al peronismo naciente, ¿cierto? Y muchos se van a sumar, sobre todo trabajando en el gobierno de la provincia. Pero digo, en esos 10 años Forja hace 4.000 conferencias. 4.000, y las conferencias no eran, digo, una conferencia, un teatro. En los últimos años un poco sí, pero la conferencia era un acto callejero, quiero decir, ¿no? Digamos, conferencia, pero es un acto, agarraban un cajón de un almacén, lo ponían y empezaban a decir las verdades que tenían para decir. Imprimían un volante, cuadernos de información. No era una situación cómoda, la verdad. Era una situación cómoda, claramente, ¿no? Eso lo sintetizó muy bien Homero Mansi. Él dijo en un momento: yo tenía que elegir entre ser un hombre de letras o hacer letras para los hombres. Y Mansi dice, claro, elige el camino de hacer letras para los hombres, pero hacer letras para los hombres significa el ostracismo, porque queda fuera del núcleo cultural, digamos, porque el núcleo cultural solo premia a los frutos que vienen del pensamiento colonial. Entonces, si vos te corres de eso, quedás fuera. Es decir, hoy podríamos decir, no vas a salir en la revista Eñe, que no sé si sigue existiendo, o en la revista dominical del diario La Nación, por ejemplo. Y no me animo a decir otros ejemplos. Y otros ejemplos también, exactamente, tal cual, más propios, digamos, del campo nacional también. No vas a salir ahí. Caja abierta. Sino, claro, sino vas de la mano del pensamiento colonial, ¿no? Si no respondés más a esa lógica que al pensamiento nacional. Se ve claramente la figura de Scalabrini Ortiz. Ajá. En el ostracismo total. Scalabrini encima tenía como 5 pibes. Y Scalabrini, que había escrito 2 de los libros más importantes de la historiografía argentina, Historia de los ferrocarriles argentinos y Política británica en el Río de la Plata, ese es el tipo que devela el accionar del imperialismo británico en la Argentina, devela que somos una colonia informal. Esos 2 libros los escriben en el mismo año, el año 40, con un libro militante, incluso Política británica en el Río de la Plata, lo va editando Historia de los ferrocarriles, lo va editando en una revista, capítulo a capítulo, y cuando termina de editarlo, le va pidiendo siempre 1000 ejemplares más de la revista al tipo que edita la revista. ¿Qué hizo al final? Le sacó todos los capítulos, le puso una tapa, y esa es la primera edición de Historia de los ferrocarriles argentinos. Es decir, impulso militante el del tipo, ¿no? Lo saca con un sello que es Reconquista, que no era ni una editorial, era un sello que tenía él. El año 42, Scalabrini Ortiz saca un ofrecido en el periódico, ¿no? Ahora eso no es tan común, pero bueno, se ofrece. Podrían imitarlo varios. O sea, se puso las pilas, no tenía mucho. Exactamente. La pienso bien, la hago. Exactamente, o sea, el tipo se dedica toda su vida a eso. Y no es fácil, primero porque los británicos van a hacer lo imposible para destruirlo. Primero lo intentan, obviamente, de comprar con dinero y demás, a lo cual Scalabrini, un tipo muy íntegro, rechaza, y después es el ostracismo absoluto. En el año 42, insisto, saca una ofreción en el diario que dice, Raúl Scalabrini Ortiz dice agrimensor, porque agrimensor él, agrimensor, dice escritor de varias obras, etcétera, etcétera,
se ofrece para cualquier trabajo, dice él. Es decir, estaba en la lona el tipo, porque a eso llevaba esta militancia, insisto, forjista. Eran tipos que no estaban, viendo si tomaban un cargo, si no, estaban intentando discutir la patria y de develar las cuestiones fundamentales para poder poner sobre la mesa de discusión las temáticas centrales, ¿no?, que hay que discutir, ¿no? Cuando hoy se discuten varios temas que mayormente lo único que hacen es llevar a discutir temáticas secundarias, ¿no? Podríamos decir, que quizás haya que discutirlas, no dice que no, pero las formas, claro, tal cual. Es decir, nosotros, los forjistas, claramente van a decir, digamos, si nosotros queremos tener la madre de todas las batallas, digamos, es la dependencia, porque de ese problema viene todo lo demás, podríamos decir, ¿no? Y dentro de esa dependencia, bueno, vos podés discutir la concentración, la extranjerización de la economía, la concentración de la riqueza, pero esas son las temáticas centrales. ¿Quién tiene los sectores estratégicos? ¿Quién tiene el petróleo? ¿Cómo se desarrolla la industria naval, ¿no? Los ferrocarriles. Sistematizaron eso. Exactamente. Es muy interesante eso. Como dijimos antes, núcleo intelectual que se animó a hacer más que eso, se la jugó, sí. Hizo política, hizo acción, sistematizó ese conocimiento y después tuvo la grandeza política de sumarse a otro movimiento que no era el suyo. Tal cual. Y ese punto que marcás es absolutamente significativo. Porque fue una agrupación que ya para la década del 40 empieza a ser un poco más robusta, sobre todo cuando ya se desprenden del radicalismo directamente. Del 35 al 40 vos, para ser afiliado forjista, tenías que ser afiliado radical, pero claro, el radicalismo ya estaba absolutamente entregado, jugaba la década infame y demás, entonces levantan eso, y ahí empieza a entrar mucha más militancia, ¿no? Las similitudes con la actualidad. Tal cual, ¿no? Porque Jauretche ahí se junta con un tipo y le dice, bueno, nosotros tenemos esto de ser radical. El tema es que los jóvenes, el único radicalismo que conocen es el radicalismo de Alvear, que era un radicalismo elitista, ¿no? Alvear era dentro de los sectores del radicalismo, era el sector galerita, ¿no? Lo más careta que hay, la avenida más lujosa de la capital federal es Alvear. Exactamente, ¿no? Y tenía un palacete en Mar del Plata. El tipo, cuando Irigoyen lo pone de candidato a presidente, el tipo no participa de la campaña, está en Francia. ¿No? Que andaba persiguiendo a una soprano, ¿no? Las mujeres que cantan, que después, bueno, la termina ahí conquistando, qué sé yo, que es Regina Pacini. Pero cuestión, un tipo totalmente elitista, nada que ver con estas cuestiones. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Irigoyen había eliminado que los ingenios azucareros, los diferentes ingenios, tabacales y demás, pagaban en bonos, algo que todavía sigue pasando en la Argentina, que te pagan en un bono que vos lo cambiás en una despensa, ¿no? A veces eso incluso pasa en los supermercados grandes, ¿no? Que a los pibes le pagan una parte del salario en plata y otra parte se lo pagan en ticket, claro, que les sirve para comprar en el supermercado en donde trabaja, ¿no? Como a los gauchos, todavía no superamos esa época. Entonces Irigoyen eso en su momento lo había eliminado, y Alvear, cuando es presidente, lo reintroduce. Entonces uno ve ahí, Irigoyen había puesto de ministros a gente más de una vertiente más popular. Por ejemplo, el ministro de Educación, un tipo que era maestro. Irigoyen, no, Alvear empezó a poner de nuevo toda la misma casta elitista de ministros y demás, ¿no? Entonces Jauretche dice, el único radicalismo que conocen los jóvenes es el de Alvear. Entonces levantan eso y empieza a crecer más en gente. Pero el 17 de octubre, cuando sucede eso, tienen esa grandeza que es inédito quizás en la historia, que una agrupación que ya tenía siempre se desintegra directamente. No es que como agrupación van a negociar, podríamos decir. Claro. Que podría haber sido tal lógica, como agrupación vamos, negociamos. Nos quedamos con los cargos del futuro gobierno. Tal cual, nos desintegramos y dejamos en libertad de acción a nuestros militantes para que mayormente, nosotros decimos, se sumen al peronismo naciente. ¿Por qué? Porque el peronismo levanta muchas de las banderas que son las banderas que nosotros levantamos a lo largo de estos 10 años, pero nosotros no la podemos hacer triunfar. Porque si bien crecimos, todos somos un grupo reducido. Estos tipos sí la pueden hacer triunfar. Entonces nos vamos a sumar a ese movimiento. Y era claro que las tres banderas del peronismo habían luchado los forjistas. ¿Por qué? Porque
incluso con los mismos nombres, ¿no? Independencia económica, soberanía, aparece en varios de los volantes de Forja, aparecen en varias de las conferencias de la agrupación Las Tres Banderas del Peronismo. Por eso, insisto, Forja actúa como un eje entre el irigoyenismo y el peronismo, y en ese intermedio profundiza las banderas del irigoyenismo. Por eso en un momento directamente rompen con el radicalismo, porque si había algo que no había discutido Irigoyen, era la cuestión del desarrollo industrial. Exacto. ¿No? Es decir, Irigoyen era una mentalidad, algunos dicen, del siglo XIX, ¿no? Es decir, pensaba en el país agropecuario. Pensaba en el país agropecuario, no el desarrollo industrial ni nada. Forja empieza a plantear la dependencia, y la dependencia te lleva a plantear la necesidad del desarrollo industrial. Porque si sos un país agroexportador, nunca vas a ser un país, o muy difícilmente seas un país plenamente soberano, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, en ese punto, los forjistas empiezan a profundizar eso, que, bueno, claramente después el peronismo lo va a llevar a la práctica, ¿no? Pasando de ser una Argentina pastoril, subdesarrollada, a una Argentina potencia, una Argentina que no producía nada, a una Argentina que produce autos, que produce energía nuclear, que produce aviones, ¿no? El cambio de la Argentina es sustancial, ¿no? Podríamos decir, porque el peronismo principalmente lo que va a discutir como parte de un nacionalismo popular, va a levantar banderas nacionales, claramente, pero claro, si en una colonia las banderas nacionales, en una colonia directa, las banderas nacionales se las levanta tomando las armas, no sé, Sandino con Nicaragua cuando invade los norteamericanos, ¿qué hace? Toma las armas, claro, y lo termina expulsando. Podríamos tomar algún caso así de intento de colonización directa. Acá la colonización era indirecta, entonces levantar banderas nacionales, ¿qué era? Hacer una revolución nacional, que al fin y al cabo es lo que hace el peronismo, no una revolución nacional, es decir, toda la estructura económica que está en manos extranjeras, principalmente británicas, ¿qué hacemos? La nacionalizamos. Entonces nacionalizamos los ferrocarriles, nacionalizamos los puertos, creamos una flota mercante fuerte que se había iniciado en la presidencia de Castillo unos añitos antes. Nacionalizamos el Banco Central de la República Argentina, hacemos que sea de la República Argentina porque no lo era. Cuestiones osadas. Tal cual, nacionalizamos los depósitos bancarios, nacionalizamos el comercio exterior, fundamental para la Argentina, para discutir la estructura económica, ¿no? Porque claro, la Argentina tiene lo que se denomina como renta agraria diferencial, es decir, el campo produce una riqueza exorbitante, una riqueza mucho mayor que en cualquier lugar del mundo. Es decir, si vos en Francia invertís 10, ganás 10, en Argentina invirtiendo esos mismos 10, ganás 60, ¿no? Entonces digo, es la riqueza más fuerte del país. Que son datos que no se saben. Exactamente, ¿no? Jauretche y Metol Ferré, el uruguayo, dicen, esa es una clave que está oculta, dice la renta agraria, porque Uruguay también comparte la misma característica, la pampa húmeda sería una parte de la... Que también toda América, justamente, Uruguay, cuando somos lo mismo. Tal cual. Entonces, la división de todos los países responde solo al interés británico. Exactamente, ¿no? Y Uruguay, claramente, ¿no? Una creación de Gran Bretaña como un estado tapón, ¿no? De traidores propios nuestros también. Exactamente, tal cual, exactamente, ¿no? Entonces ahí discutir la renta agraria diferencial aparece como lo principal. Nosotros sabemos quizás que en Venezuela la discusión del petróleo es lo principal, o que en Chile el cobre, pero a veces no podemos sintetizar que la discusión de la renta agraria diferencial es lo principal aquí en la Argentina, ¿no? Dentro de otros temas también, digo, pero es nuestra riqueza lo que más riqueza produce al país. Sin controlar el comercio exterior, pocas posibilidades tenemos de encarar un desarrollo industrial serio, podríamos decir, y de ser un país plenamente soberano. Se vio también, se ve en la actualidad claramente, y se vio también en los últimos años, es decir, no controlamos el comercio exterior. Todos los diciembre, los tipos especulaban con... acaparando en los silobolsas, ¿no? Digo, los granos de soja para no liquidarlos, esperando una devaluación para así poder liquidar y ganar más dinero, ¿no? Que se lo hacían al anterior gobierno, también se lo hacen a este, en cierto punto, a pesar de que le va bajando las retenciones, presionan fuerte siempre con la no liquidación, incluso una diputada, ¿no? Le dijo, tienen que liquidar, qué sé yo, pues nosotros hicimos mucho por ustedes, pero la oligarquía, la única patria que conoce es la de su bolsillo, podríamos decir, ¿no? Entonces defiende ese interés. Insisto, sin controlar el comercio exterior, difícilmente se pueda encarar un proceso de soberanía política, de independencia económica. Tener una agenda propia.
tener una agenda propia, tal cual. Porque si vos no manejás tu estructura, te la manejan de afuera, ¿no? Entonces, si vos no manejás el comercio exterior, te lo manejan los pulpos acaparadores, ¿no? Los trus agropecuarios. Si no manejás, si tenés una deuda externa tan grande como la nuestra, ¿no? Gran parte fraudulenta, ya lo sabemos, si no lo decimos nosotros como militantes políticos, si no lo dijo un juez de la Nación en el 2001, si ustedes recuerdan el fallo del juez Ballesteros sobre la causa de Alejandro Olmos, ¿no? Patriota, ¿no? Alejandro Olmos, gran patriota, ¿no? Dijo, sí, es verdad, lo que dice Olmos es verdad, dijo el tipo, ¿no? Entonces no es que lo decimos nosotros, el militar, no, un juez de la Nación lo dijo, que por casualidad en estos días, si mal no recuerdo, digamos casualidad, lo estaban por ver de destituir, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una deuda tan grande, difícilmente podamos encarar un proceso fuerte de independencia económica, de soberanía política, porque nosotros sabemos cómo funcionan esos organismos multilaterales de crédito, ¿cierto? Funcionan a partir de, o sea, no es que te prestan dinero para que vos te desarrolles, sino te prestan dinero para encadenarte, ¿no? Exactamente. Y aparece en los forjistas también eso, la idea de la deuda como un mecanismo de encadenamiento, dicen ellos, ¿no? O sea, la deuda, claro, es un mecanismo de encadenamiento, ¿cierto? Que aparece en los países como los nuestros, países que está hecha para no pagarse. Está hecha para no pagar. Pero algún día te van a venir a cobrar. Exactamente, ¿no? Deudores seriales seríamos exactamente. Los pueblos hemos sido pagadores seriales. Ya hemos sido pagadores seriales, tal que cual. Eso también viene a colación un poco de que estaría bueno replantearse esto en pensamiento forjista, nacionalismo cultural o popular, para repensar la actualidad y ver cuáles son los puntos altos en la actualidad del movimiento nacional y los puntos bajos. Haber llegado a esas onceras de pagadores seriales. Tal cual. O que era bueno que en ese periodo los bancos fueran los que más habían ganado, ¿no? Uh-huh. Si nosotros decimos qué bueno que los bancos hayan sido los que más riqueza hayan ganado, era porque evidentemente había una matriz muy ligada a lo financiero y no a lo industrial. Y nosotros sabemos que lo financiero hay algo que no hace, que es producir trabajo, ¿no? Exactamente, se dedica a la especulación. Exactamente. Y entonces lo levantamos, en estos últimos años lo levantamos a medias a tipos como Jauretche. Si hacemos una cosa, decimos otra. Exactamente, ¿no? Mayormente lo que pasó un poquito con el pensamiento nacional, Jauretche más, como una suerte de vaciamiento del contenido, ¿no? Digo, una suerte de vaciamiento del contenido. Es decir, una frase suelta, así como que queda bien y demás, ¿no? La forma, pero no era el contenido de los tipos, porque si íbamos al contenido encontrábamos estas contradicciones que vos bien marcás, Gonzalo, digo, ¿no? La cuestión de la deuda, la cuestión de la estructura económica, que poco se había avanzado sobre esa estructura económica dependiente, ¿no? Y eso le pone límites a tu proyecto político, quieras o no. Vos, si no discutís la estructura económica dependiente, en momento de bonanza vas a poder redistribuir un poquito mejor la riqueza y demás, ¿no? Pero más allá de distribuir un poquito mejor, no vas a poder plantear un proyecto fuerte de soberanía política, independencia económica. Y en 6 meses lo bueno que hiciste te lo van a tirar para castillo de naipe. Tal cual, ¿no? Una enseñanza incluso podría ser para nosotros cómo actúa la oligarquía argentina, porque si uno observa estos 2 años, la oligarquía va al hueso, y si uno ve, va a la estructura económica, va a profundizarte tu estructura económica dependiente. Entonces digo, una enseñanza al revés para nosotros, digo, ¿no? Es decir, cuando sos gobierno hay que ir al hueso, podríamos decir, ¿no? Y el hueso justamente es la estructura económica dependiente, ¿no? Y la discusión también cultural tiene que aparecer, pero no puede estar solamente la discusión cultural ligada a un matutino, podríamos decir, ¿no? Ligada coyuntural, al día a día, o la agenda impuesta, que crees que estás haciendo la rebeldía y lo único que haces es el juego. Exactamente. Y ahí entra, para profundizar un poco más, Juan, el tema de el pensamiento nacional, el nacionalismo popular, el nacionalismo cultural en la agenda actual del movimiento nacional. Puntos altos, puntos bajos, qué se debería hacer, en qué errores caemos. Bien. Ahí nosotros tenemos siguiendo un poquito la línea y con lo que vos me marcas, digo, discutir la cuestión cultural profunda de la patria es
primeramente, reivindicar lo nuestro, digo, ¿no? Reivindicar las manifestaciones culturales nuestras, digo, ¿no? Amplias, digo, no sé, desde el arte, plástica, la música, podríamos pensar. Y porque después, todas esas cosas las tenemos, no es que es una invención nuestra de nosotros dos acá. exactamente. Carpani, pum. Exactamente. Si hay algo rico que nosotros tenemos es las manifestaciones culturales. Tenemos una tradición riquísima, digo, en el arte, en la música, danza, en todo, ¿no? Digo, pero gastronomía, eso, lo que quiera. exactamente, ¿no? Pero eso se ha dejado de lado, ¿no? Entonces tenemos que discutir eso, reivindicar realmente estas manifestaciones culturales, populares y demás, aparece como fundamental. En la cuestión del pensamiento también. Porque nosotros a veces dimos discusiones de forma, como me marcaste vos varias veces, sino de contenido, es decir, creamos instituciones y demás, pero que mayormente se quedaron en la forma y no discutieron el contenido. Es decir, si nosotros creamos instituciones que culturales, ¿no? Ya sea cualquier institución cultural que cada uno se pueda tomar, ¿no? Que se crearon en el último periodo, ¿no? Si nosotros creamos instituciones culturales, pero no damos la discusión por el contenido, quizás sea peor, porque si la institución cultural no da la forma, no da la discusión por el contenido va a ser colonialismo pedagógico. Uh-huh. El colonialismo pedagógico, evidentemente, no es bueno para nosotros, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que dar la discusión de creación de instituciones, por ejemplo, pero en esas instituciones las tenemos que cargar de contenido, el contenido nuestro, digo, ¿no? Pero si nosotros creamos instituciones que reproducen el eurocentrismo, que reproducen la denigración de lo propio, la denigración de lo nacional, la denigración de lo popular, difícilmente esas instituciones sean buenas. Digo, ¿no? Porque el pensamiento colonial, insisto, es un pensamiento que es contra nosotros mismos. Es el que planifica la dependencia económica, destruye la autoestima nacional, ¿no? Destruye, y al fin y al cabo lo que va a ser fuertemente finalidad última es destruir el ser nacional, ¿no? Pues no lo digo como jugar una esencia. a la agenda del imperialismo. Exactamente. Si a vos te destruyen tu identidad como pueblo, es muy fácil dominarte. Exactamente. Porque la red de contención, ¿cuál es el nacionalismo popular? Levantar banderas nacionales. Y las banderas nacionales, ¿qué son? Nosotros tenemos una identidad, tenemos una cultura, somos una comunidad nacional autónoma. Vos no podés venir a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Por explicarlo sencillamente, quiero decir, ¿no? Es decir, entonces ahí aparece como fundamental la profundización del nacionalismo en la cultura. Pero insisto, después también podemos discutir los matutinos, los diarios, lo que fuera, hay que discutir la concentración, medial. Y esto no es atacando tampoco a los compañeros, es exactamente repensar algunas cosas. Démonos el espacio para encontrarnos y discutir algunas cosas. Tal cual, profundizar esas cuestiones, ¿no? Porque la idea nuestra es si nosotros vamos a volver si el pueblo argentino va a confiar en que volvamos a conducir los destinos de la patria a un movimiento nacional, ¿no? El movimiento nacional en sentido amplio, por lo menos pensándolo, nos debemos a profundizar mucho de los aspectos que no profundizamos, ¿no? Digo, porque nosotros tenemos que poner sobre la mesa que es la primera vez que un movimiento nacional es derrotado en las urnas directamente, ¿no? Digo, siempre, o sea, que un proyecto plenamente oligárquico haya llevado por las urnas nos tiene que llamar a repensar muchas de nuestras cuestiones, pero no como una cuestión de autoflagelamiento diciendo que estuvo todo mal, ¿no? Por eso estamos discutiendo y estamos reivindicando varias de las cuestiones, pero digo, discutir las cuestiones que hay que profundizar, que nos tienen que llevar a que no volvamos a perder los destinos de la patria como los perdimos, ¿no? Porque en esto de perder los destinos de la patria se está jugando la patria misma, podríamos decir. El destino, ¿no? El futuro. El destino, el futuro de las próximas generaciones. Si no tenemos presente, no podemos de ninguna manera exactamente, tener futuro. ¿No? Este gobierno absolutamente entreguista, prácticamente una administración colonial es lo que tenemos, ¿no? Si nosotros tomamos causa Malvinas, se ve absolutamente la entrega absoluta al imperialismo británico, ¿no? Entonces, si nosotros... Y levantamos cualquier bandera... Exactamente. La militancia levanta cualquier bandera, menos, por ejemplo, Malvinas no se levanta. Se levanta cualquier otra que responde a la agenda extranjera y no a la nacional. Y Malvinas también se podría tomar y ver
en qué medida nosotros reivindicamos la causa Malvinas y cómo había mucho también del progresismo y del pensamiento colonial ahí. Es decir, esta idea de Malvinas tipo de la autodenigración, ¿no? Es decir, los chicos de la guerra, los pobres chicos, las penurias, ¿no? En lugar de la gesta, digo, ¿no? La reivindicación profunda de esa causa. El popular, tal la cual. Gesta popular. Y aparece también, y retomo un poquito ahí para hacer una relación, aparece en Forja Malvinas, y es interesante porque ellos dicen, Malvinas, ellos en enero, si nosotros recordamos, en 1833 la ocupación es en enero, los primeros días de enero, la ocupación británica, en los eneros Forja hacía una conmemoración y decía, Malvinas tiene que servir para poner en evidencia la carencia o la dependencia y la carencia de una soberanía plena, ¿no? Es decir, Malvinas tiene que servir como un puntal para asentar la conciencia nacional, porque no es casual que la causa Malvinas quede fuera. ¿Por qué? Porque es una causa que demuestra la lesión de la soberanía nacional. Entonces los instrumentos culturales actúan muy rápidamente, propios y ajenos, ¿no? Digamos propios entre comillas también, digo, porque ahí se ponen de acuerdo. Por acción u omisión. Sí, se ponen de acuerdo todos, ¿no? En la visión colonial, ¿cierto? Y no es casual, ¿por qué? Porque es una causa que lleva muy fuertemente a fortalecer la conciencia nacional. Es decir, cuando vos das cuenta que está tan lesionada tu soberanía nacional porque tenés una parte de una provincia ocupada, es decir, se incrementa, en contraposición a eso se incrementa la conciencia nacional. Por eso los instrumentos culturales actúan rápidamente y lo intentan de neutralizar diciendo esto, llenándola de un conjunto de sonceras, que los chicos de la guerra, que la guerra absurda, que etcétera, 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 ¿no? Digo. Justamente en eso, Juan, ¿qué rol juega el progresismo en esto del nacionalismo cultural, el nacionalismo popular, el pensamiento emancipatorio, la liberación o la dependencia? Bien, y mayormente va a responder a la lógica colonial, digo, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos dos grandes vertientes, nacional, colonial, el progresismo estaría más del lado de lo colonial que de lo nacional, ¿cierto? Por lo tanto, y no es casual, ¿por qué? El progresismo mayormente nosotros sabemos está conformado por sectores medios, penetrados por el colonialismo cultural, etcétera, etcétera, y también ese progresismo muchas veces ocupa lugares centrales en la estructura cultural, ¿no? Es decir, ocupa la difusión muchas veces de las cuestiones culturales, ¿no? Y no es casual que pase esto, ¿por qué? Porque cuando hay un movimiento tan fuerte y que ha calado tan profundo como el peronismo, ¿no? Y que tiene una potencialidad revolucionaria tan profunda, ¿no? Digo, es decir, el momento de más avance nuestro sobre la dependencia y demás, fue la Revolución Nacional Justicialista. Cuando hay un movimiento que es tan profundo, también ahí el colonialismo pedagógico actúa muy rápidamente y muy fuertemente. Y ahí podíamos pensar el progresismo. ¿Por qué? Porque el progresismo es una forma que se sumen al movimiento nacional, digamos, sectores que son un poco ajenos, pero que se suman, pero con la matriz esta progresista se los neutraliza, digamos, ¿no? Se los neutraliza dentro del movimiento nacional. Quedan neutralizados ¿por qué? Porque responden a la otra lógica, digo, ¿cierto? Si se entiende. Es decir, los aparatos culturales van a actuar muy rápidamente sobre estos sectores medios y demás que se suman a un movimiento popular como el peronismo, porque ahí hay lo que algún autor por ahí denominaba como la alianza plebeya, la alianza entre los sectores populares y los sectores medios, ¿no? Ahí lo quiebra, porque a estos sectores medios progresistas le mete un conjunto de ideas que va a llevar más bien a denigrar lo que es la experiencia de ese movimiento nacional peronista. Por ejemplo, pongo un ejemplo quizás para que se entienda bien. El progresismo cala muy fuertemente, nosotros dijimos ya el antimilitarismo abstracto, es decir, va contra el núcleo del peronismo, ¿no? Podríamos decir. Alguien por ahí dijo, no, nosotros aprendimos política de una abogada y mujer y no de un militar y varón, ¿no? Digo, es una soncera bien del progresismo, podríamos decir esa. Y además de eso, ha calado fuerte, por ejemplo, el levitismo.
Claro. Es decir, que es una forma de neutralizar gente que se suma al movimiento nacional, neutralizarla, porque entonces el evitismo, ¿no? El peronismo de base, eso decían, es la etapa superior del gorilismo, decían, ¿no? Es decir, Evita era la buena, Perón era el malo, ¿no? Evita era revolucionaria y Perón en realidad era conservador, porque al fin y al cabo era militar y los militares son conservadores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, vaciar de contenido al peronismo, podríamos decir, ¿no? Entonces, Perón no en algún momento tuvo, pero después el tercer Perón volvió fascista, sí, ¿no? Y es no sé qué, ¿no? Entonces uno dice, esas cuestiones, insisto, son una forma de gente que se suma al movimiento nacional, en cierto punto neutralizar la potencialidad que podría tener si se suma al movimiento nacional en la reivindicación de una posición nacional que discuta las cuestiones fundamentales de la patria y entienda que el peronismo no fue algo, el fascismo, el nazismo, ¿no? Digo, ese conjunto de cuestiones que aparece, un tipo que vino a parar la revolución, pero en realidad, insisto, evita la revolución, no, sino que el peronismo llevó a cabo una revolución nacional en el país, que cambió este país de ser una colonia informal británica a tener soberanía nacional plena en esos años de gobierno, y la estructura económica, aún sobre la que hoy se monta la Argentina, en gran medida es la estructura económica heredada del peronismo, ¿no? Es decir, basta ver, por ejemplo, en materia de gas, cuestión actual, el gasoducto que hace Perón al sur era para 20 millones de personas, ¿no? Hoy somos 40, o sea, la mitad del gas viene de aquella época, podríamos decir, ¿no? Tuvo un planeamiento estratégico. Un planeamiento estratégico, la estructura de los ferrocarriles, si bien desintegrada, en gran medida es la heredad de esa época, los talleres ferroviarios, las organizaciones de base, las organizaciones de base, intermedia, incluso podemos decir los hospitales, ¿no? Creo que ahí fue también el fuerte del peronismo, fue eso, sus conquistas no fueron de forma o pocas o solo por la superficie, fueron profundas y se transformaron en cultura. Exacto. Hoy lo veníamos hablando con Gaby, mientras que pasábamos por Valentín Alsina y en medio de tantos años que pasaron y de un gobierno antipopular claramente, los únicos beneficiados son los niños. Está metido en la conciencia y eso es por ahí lo que más le molesta. A los gorilas propios y ajenos. Y ajenos, tal cual. Sí, exactamente, ¿no? Porque lo que hay fuertemente también, además de esta revolución económica, es una revolución cultural muy fuerte. Por ejemplo, esa época es la época dorada del cine argentino. Claro. Se denomina así, la época hay una explosión, un boom editorial. Se edita muchísima cantidad de libros nacionales. Entonces tenés cine, deportivos, libros, el deporte, ¿no? Digo, y demás. Entonces también hay una cuestión cultural muy fuerte de reivindicación de lo propio. Entonces, ¿no? Algo revolucionario tuvo. Exactamente, tal cual, ¿no? Que los compañeros progres no se quejen tanto, ¿no? Exactamente, yo coincido ampliamente, ¿no? Y no solo para la Argentina, sino para América Latina, digo, ¿no? Porque hasta el Che Guevara cuenta que cuando andaba por Bolivia ahí en la segunda gira, si mal no recuerdo qué hace, iba a una casita perdida en una montaña en Bolivia y había un ranchito que tenía una foto de Perón y de Evita, ¿no? Es decir, caló muy fuerte en América Latina, porque el peronismo aparte le dio un nivel de vida a los trabajadores que además de todo este desarrollo le dio un nivel de vida a la clase trabajadora que no se veía en el resto de América Latina, e incluso habría que ver en el mundo cómo se veía eso. Y no solo le dio un nivel de vida a los trabajadores, sino le dio poder de decisión. Y eso me parece fundamental también en las cuestiones que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Perón no es que solamente va a hablar por los trabajadores, los dirigentes peronistas, sino que los dirigentes peronistas van a ser trabajadores. Van a ser ministros, como el ministro de Trabajo, que era del gremio del vidrio, que era Freire, como Borlenghi, ministro del Interior, Bramuglia, de Relaciones Exteriores. Es decir, esto de en las embajadas poner agregados obreros, una cuestión absolutamente revolucionaria para hoy, que estamos en el siglo XXI, mediados del siglo XX. Esto, el cuerpo diplomático es el cuerpo más elitista que hay. Exacto. Aún hoy, ¿no? Y Perón, que le mete agregados obreros en todas las embajadas, varios de los cuales llegan a ser embajadores.
La ¿no? reforma del 49. La reforma constitucional del 49, Con ¿no? respecto a las mujeres, con respecto a los obreros. Exactamente, ¿no? Con respecto a la mujer, con respecto el tercio que hereda a los trabajadores, muchos son diputados, son senadores, son gobernadores, son, ¿no? Digo, son intendentes. ¿Qué quiero decir? Los trabajadores tienen puesto de decisión, digo, no son hablados por los sectores medios que ocupan sus cargos, ¿no? Ocupan los cargos y demás, sino que los trabajadores tienen representación directa en el Parlamento, tienen representación directa en los ministerios. Es más, todas las decisiones que se tomaban en todos los ministerios tenían un tipo de la CGT. Y todas las decisiones que se tomaban en todos los ministerios en un punto tenían la auditoría de la CGT. Exactamente. Es decir, el tipo que dirigía la mesa paritaria y demás, que arreglaba los aumentos salariales, era un tipo de la CGT. El rol de los militares, del periodismo, de los intelectuales, marcando agenda, propuestas, problemáticas. Exactamente. Ensuciándose. ¿No? Pero, sí, tal cual, ¿no? Digo, pero transpirando la camiseta. ¿No? Exactamente, pero la cuestión del diario La Prensa la resuelve rápidamente, ¿no? Se lo expropia y se lo da a la CGT. La cuestión del predio de la rural lo soluciona rápidamente, se lo expropia y se lo da a la Fundación Eva Perón, ¿no? Se daba, eso justo podríamos decir el general, ¿no? Es decir... pero claro, insisto, todas estas cosas pasaron, realmente existieron esas personas, esas conquistas, existieron esas acciones, existieron... Se puede retomar algo de eso en un movimiento nacional. Exactamente, ¿no? Y es fundamental retomarlo, me parece a mí, porque si nosotros no entendemos que el peronismo fue el punto más alto de la revolución nacional dentro de nuestro país, por estas cuestiones que nosotros venimos hablando y por muchas más desde ya, en el rato que nosotros ponemos luz sobre algunas cuestiones, no tenemos norte como movimiento nacional. Si nosotros pensamos que la experiencia de los últimos años, a pesar de la riqueza que tuvo y demás, que no la negamos, nosotros participamos y demás, apoyando y todas las cuestiones, y no nos arrepentimos de ninguna manera, pero si no entendemos que ese proceso no fue más profundo que el peronismo, como en algún momento se había planteado, en algún momento se planteó, no, es la superación del peronismo, porque... Por alguna medida por ahí de corte liberal y demás. Es decir, si no entendemos, nos quita el norte. Porque nuestro norte tiene que ser discutir estas cuestiones que nosotros estamos charlando, discutir la dependencia, discutir la estructura económica, discutir quién tiene la riqueza, ¿no? Digo, discutir cómo redistribuimos mejor la riqueza también que se genera y cómo la riqueza se quede acá, porque si mucha riqueza se va al extranjero, aunque nosotros la discutamos, ya está en otro país. Exactamente. Justamente tomando eso que vos decís, del norte del campo nacional, del nacionalismo popular en la actualidad, ¿cuál es para ir cerrando, sí, la conclusión que puedes sacar actualmente del rol que debe ser tomado, del rol que debemos ejecutar en el próximo tiempo, el nacionalismo cultural o popular? Y me parece que un poco de las cuestiones que nos ponen en agenda, un poco las cuestiones que nosotros estuvimos charlando, ¿no? Digo, y seguir esta máxima que trajo Perón, ¿no? Digo, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, ¿no? Es decir, porque se ha invertido en gran medida esa noción, podríamos decir, ¿no? Y realmente poner por encima la patria, digo, ¿no? Porque la restauración oligárquica que estamos viviendo es una restauración atroz, podríamos decir, ¿no? Que nos está llevando a perder gran parte del siglo XXI, ¿no? Es decir, tranquilamente nosotros podemos estar perdiendo con esta administración que tenemos, más aún si esto continúa, podemos estar perdiendo la mitad del siglo XXI, ¿no? Podemos perder la mitad del siglo XXI y eso es gravísimo porque son varias generaciones que nosotros vamos a perder, digo, y acá se pone en juego la patria misma, digo, ¿no? Entonces, a partir me parece, de esta noción, entender
la necesidad de que cada uno, desde lo que le toque, con la humildad suficiente, entienda la necesidad de construir un frente nacional, podríamos decir, lo más amplio posible para derrotar a este proyecto neocolonial que nos está gobernando, ¿cierto? Digo, ese debiera ser el norte, y para eso nosotros tenemos el nacionalismo popular, ¿no? Una enorme caja de herramientas. Tal cual, esa enorme caja de herramientas que es el nacionalismo popular. Muchas de las cuestiones que tratamos nosotros, y la expresión más alta del nacionalismo popular, no solo en la Argentina, sino en América Latina, fue el peronismo, claramente, ¿no? Muy bien, creo que con eso lo dijiste todo, Juan. Te agradezco mucho la presencia, esperamos que nuevamente que sea la primera de muchas. Bueno, agradezco a ustedes la invitación y esperemos que sea la primera de muchas. Así que un saludo, gente, nos vemos la próxima.